Introducción. Llamamos marxismo al conjunto de las ideas políticas, económicas, filosóficas que nacen con la obra de Karl Marx, pero van unidas al activismo obrero y posteriormente han sido desarrolladas por muchos autores. El marxismo es una doctrina o un cuerpo ideológico que corona con genial coherencia las dos fuerzas ideológicas más avanzadas en Europa. El marxismo o comunismo, socialismo científico, para distinguirlo de los socialismos moderados pequeño-burgueses, del socialismo utópico francés o del socialismo anarquista. Hoy en día forma parte de la ideología de los principales movimientos obreros y de la emancipación en todo el mundo. La idea de ese texto es empezar la casa por los cimientos. No se puede hacer una lista de las conclusiones que Marx extrajo a toda la vida dedicada al estudio y la observación. Se pretende hacer un seguimiento de cómo se relacionan sus teorías con la discriminación para poder entender mejor. Se ha procurado razonar organizadamente las explicaciones buscando la máxima claridad. Sin embargo, es imposible tratar conceptos tan abstractos como la dialéctica o el valor y evitar que el texto tenga cierta complejidad. La lectura de un texto filosófico, económico y político requiere una especial atención. Debe leerse bolígrafo en mano, tomar notas, contrastar, releer tanto como sea lo necesario, preguntar, etc. Dada la necesidad de recortar, resumir, omitir y simplificar, es recomendable al joven lector que desea iniciarse en el marxismo que no se consienta en quedarse en el umbral y que tras esta visita llega por medio de otras lecturas y demás fuentes a profundizar más que los contenidos del marxismo. Introducción. Llamamos marxismo. El marxismo es una doctrina que tiene sus bases en las teorías que desarrollaron los afamados Marx y Engels. Ambos intelectuales de origen alemán interpretaron el idealismo dialéctico popularizado por Hegel como materialismo dialéctico y propusieron la creación de una sociedad sin distinción de clases. A las organizaciones políticas creadas según los lineamientos de esta doctrina se les describe como marxistas. Los componentes centrales del modelo teórico explicativo marxista son esencialmente cuatro elementos. En primer lugar, el concepto de lucha de clases, que es formulado por primera vez en el Manifiesto Comunista y que progresivamente se va transformando en el método de análisis de la historia humana en torno al concepto de clase social, contradicción y división social del trabajo. Este método está a la vez basado en la mecánica hegeliana, comúnmente llamada como dialéctica, aunque en términos estrictamente hegelianos se trata de una lógica ontológica. Marx fue un reconocido filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío, y es conocido como el padre del socialismo. A Marx también se le conoce como uno de los mayores representantes del comunismo moderno. Marx nació el 5 de mayo de 1818 y creció junto a una familia de clase media acomodada en Trevris, Reino de Prusia. Tras sus estudios en la Universidad de Humboldt de Berlín, se interesó en la filosofía y años después se convirtió en un periodista para la Gaceta Renana, un diario de corte radical en la ciudad de Colonia. Las teorías de Carlos Marx sobre la sociedad, la economía y la política se consideraban las bases del marxismo y sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. Marx murió el 14 de mayo de 1883 en Londres, tras padecer una fuerte gripe. El capitalismo y sus repercusiones en la sociedad son la acumulación de la riqueza en manos de particulares, la formación y el crecimiento del capital. La condición de existencia del capital es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado descansa exclusivamente sobre la competencia de los obreros entre sí. El progreso de la industria del que la burguesía, incapaz de imponérsela como competencia, es agente involuntario, sustituye el aislamiento de los obreros, resultante de la competencia, por su unión revolucionaria mediante la asociación. Así, el desarrollo de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía, las bases sobre las que ésta produce y se apropia de lo producido.
La burguesía produce ante todo sus propios sepulteros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. El objetivo de la teoría de Marx consistía en hacer desaparecer las diferencias entre las clases sociales. Esto ha constituido hasta nuestros días una utopía, pero al mismo tiempo, también un ideal que ha guiado a muchas personas en el intento de lograr dicho objetivo. Marx también señaló varias clases sociales, que consistían en 1. Burguesía financiera. Eran los banqueros y propietarios de las materias primas. 2. Burguesía industrial. Eran los propietarios de las grandes empresas. 3. Pequeña burguesía. Eran las pequeñas empresas, los pequeños propietarios, los comerciantes. 4. Clases de terrateniente. Estos eran, como su nombre lo indica, dueños de las tierras. 5. Clase campesina, ya su nombre lo está diciendo. 6. Proletariado. Obrero de las fábricas y asalariados en general. Marx señaló que para la revolución socialista se tiene que utilizar la fuerza revolucionaria para romper el cascarón de huevo. Presentación del caso. Relato de una nota periodística. Discriminación. Lo que muchos no comprenden. La historia que ahora voy a contar son hechos reales. Me motivó este tema del cual voy a hablar porque hay personas en el mundo que aún no comprenden que existen otras que no viven bien, que son discriminados o porque viven en guerra. Las personas en este mundo deberían vivir felices, en paz y sin lágrimas en los ojos. Mi historia comienza con una familia que vivía en Irak, una pareja y 2 hijos. La familia se quería entre sí. Vivían en una casa pequeña, no con mucho dinero, pero el padre trabajaba para ganar el poco dinero que sostenía a la familia. Un día se sintió estallar a las 11 de la noche, una bomba que conmovió al pueblo. Se escucharon tiros y gritos. La familia se asustó mucho. El hombre salió para ver lo que estaba ocurriendo. Se trataba de una guerra. La gente corría por las calles mientras le disparaban. Estas acciones eran las cometidas por los imperialistas yanquis. Era doloroso observar aquellas escenas tan horrendas. A la mañana siguiente habían cesado los tiros. Uno de los niños salió a jugar, pues él no sabía nada de lo que ocurría. A los pocos minutos, el niño divisó a un hombre vestido de verde y un casco del mismo color. Seguidamente, el pequeño corrió hacia el hombre para ver si lo conocía. Aquel era uno de los yanquis. Apuntó al niño con intenciones de matarlo. El niño, al saber lo que iba a hacer, rápidamente se escondió. El vestido de verde lo persiguió hasta que lo vio y desgraciadamente le disparó. Los padres, al escuchar el tiro y no ver a su hijo en la casa, salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron herido, ya no estaba el asesino. Llevaron al niño a la casa, el cual sangraba repetidamente. Todos lloraban angustiosos con pensamientos de culpa. El hermanito lo miraba como tratando de abrazarlo, pero sabía que si lo hacía, lo lastimaría. Los padres hacían lo posible para curarlo, pero no podían salir y además no tenían dinero para pagar el hospital. Solo pensaban en que se les podía morir en cualquier momento. Fueron días amargos. 2 días después, el niño murió. Las bombas, los tiros, las masacres continuaron dejando sin dormir a aquella familia que lloraban todos los días al hijo perdido y maldiciendo a los que lo mataron. El otro hijo, Esteban, preguntaba a su madre dónde estaba su hermanito, y su madre le respondía con los ojos llenos de lágrimas que había ido al cielo. Aunque con estas respuestas falsas, el niño quedaba confuso, pues no se acostumbraba. Él preguntaba, ¿por qué mi hermano se fue y no me llevó con él? ¿Cómo es posible que se haya ido solo? Preguntas que los padres no podían responder. Una mañana salieron en busca de un lugar seguro para vivir, pues sabían que no podían vivir en aquella casa que estaba cerca del peligro y no querían perder a su otro hijo.
Luego de mucho caminar, sintieron nuevamente tiros y corrieron para protegerse. El padre escondió a su hijo en una casa abandonada para que estuviera seguro. Luego unos yanquis vieron al padre y a la madre y les dispararon. Los dos cayeron muertos gritando el nombre del niño escondido. Luego quedó despejado el lugar y el niño no salió con esperanzas de que sus padres fueran a buscarlo. Él no paraba de llorar. Los tiros se escucharon más. Es horroroso conocer a una persona que piensa solo en él, en su vida, que no comprende a los demás ni los ayuda. Las personas no son un objeto que se puede discriminar de esta manera. Entendamos que somos únicos, pero debemos vivir unidos, sin diferencias. Debemos ser verdaderas personas y no tener falsos corazones que no piensen en los demás. Siempre hay alguien que nos necesita y nosotros sin pensar dos veces podemos ayudarlo. Mi análisis del caso empieza con la pregunta: ¿qué motiva al soldado para matar al niño? Si bien podríamos tratar de discutir un posible problema con él, pero nos centraremos en un plano más generalizado. Sin duda, bajo los ataques realizados en la zona existe un interés más que político, un interés material, debido a los yacimientos petrolíferos observados en estas tierras. Este acto posiblemente podría ser manejado por la burguesía, entendiéndola como las compañías que de cierta manera apoyan y o manejan al ejército estadounidense hacia un objetivo: adueñarse de ciertas tierras. Es entonces el capitalismo la razón de que este niño haya perdido a sus padres y hermanos, porque el imperio yanqui buscaba dominar la tierra para poder explotarla y obtener ganancias para ellos. Esto sin importarles las vidas que se perdieran en el proceso, y tomando como justificación los ataques terroristas y múltiples grupos terroristas existentes. Como seres humanos debemos ser verdaderos, debemos comprender que si bien algunas diferencias son necesarias, pero las mismas no deben ser tan notorias. No debe existir un estado de pobreza extrema, mientras que en otro lugar alguien puede estarse bañando en dinero y gozar de todos. Si los animales son unidos entre los de su mismo tipo, en la mayoría de las ocasiones, nosotros, como seres capaces de razonar, deberíamos ser igualmente unidos, e incluso más de lo que son los animales. Incluso debemos ayudarnos entre nosotros y no ser tan egoístas. Si una utopía no puede sostenerse, mucho menos una distopía.